Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Benedicto IX. Él fue un noble italiano que se acabará convirtiendo en papa de la Iglesia Católica gracias al poder de su familia. Y según cuenta la leyenda, se convirtió en pontífice cuando era tan solo un adolescente, llegando a ser papa de Roma hasta en 3 ocasiones distintas, aunque sus mandatos estuvieron marcados por la corrupción, los sobornos, los escándalos y el desenfreno. Esta biografía es realizada por petición de Ale Miguel Arce, Marco Vares y Fran 21. Teofilacto de Túsculo nació alrededor del año 1012 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Fue hijo del conde Alberico III de Túsculo y de la esposa de este, la condesa Emelina. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Teofilacto uno de los hijos mayores de la pareja. El niño descendía de una poderosa familia. Los condes de Túsculo habían logrado amasar buenas riquezas y se habían convertido en una de las familias más poderosas de Roma. Incluso llegaron a ejercer un gran poder sobre la Iglesia Católica, logrando así que varios miembros de esta familia llegasen a ser pontífices antes que él, los papas Benedicto VIII y Juan XIX, los cuales eran hermanos y tíos paternos del niño. Teofilacto estaría emparentado con diferentes pontífices, aparte de los ya mencionados, como Juan XI, Juan XII, Juan XV, Benedicto VII, Sergio III, Benedicto X y Gregorio VII. Aparte de ser hijo de los condes de Túsculo, su padre también sería conde de Galería, Palestrina y Arce. Además se llegó a aportar el título de conde del Sagrado Palacio de Letrán. Incluso, pese a estar su padre vivo, todos los hermanos recibieron el título de condes de Túsculo como forma honoraria, siendo por ello conocido como Teofilacto III de los condes de Túsculo, aunque tan solo su hermano mayor, Gregorio, sería el principal heredero de todas las posesiones y títulos de su progenitor. Al tener un hermano mayor, Teofilacto fue destinado a la vida religiosa desde una edad bastante temprana, siendo su meteórica carrera dentro de la iglesia allanada por su padre, el conde Alberico, quien ansiaba ver a su hijo sentado en el trono papal, algo que permitiría a la familia Túsculo el seguir gozando de una buena posición dentro de la sociedad romana, aparte de poder seguir ejerciendo un gran poder sobre la Iglesia. En el año 1032 falleció su tío, el Papa Juan XIX, algo que supuso que Teofilacto fuese elegido como el nuevo Papa de Roma ante los sobornos y las amenazas que ejerció su padre sobre distintos miembros de la Iglesia. Hay cierta controversia entre los historiadores sobre la edad que tenía Teofilacto cuando se convirtió en papa. La versión más conocida y extendida es que tenía entre 11 y 12 años de edad en ese momento. En cambio, algunos insinúan que él tenía entre 17 y 25 años de edad en el momento de su elección como pontífice. Independientemente de la edad que tuviese en el momento de su nombramiento, Teofilacto se convertiría en uno de los papas más jóvenes de la historia, adoptando así el nombre de Benedicto IX. El nuevo pontífice continuó con las políticas de sus predecesores, manteniendo así trato con el emperador Conrado II del Sacro Imperio Romano Germánico, para que la familia Túsculo pudiese seguir manteniendo su poder en la ciudad de Roma y en distintas regiones italianas, ya que sus verdaderas intenciones era la de crear su propio estado independiente de Roma, algo que no sería bien visto por los señores feudales de la época, que se negaban a someterse a la autoridad del Papa.
En el año 1035 acabó estallando una revuelta en la ciudad de Milán, la cual estaría encabezada por el arzobispo de dicha ciudad, Heriberto Taintimiano, quien se había convertido en uno de sus principales opositores, además de que era enemigo del emperador Conrado. Ordenó así que dicho arzobispo fuese excomulgado y depuesto de su cargo. En el año 1037, el pontífice viajó hasta la ciudad italiana de Cremona para reunirse con dicho emperador, donde ambos decidieron unir fuerzas para acabar con aquella rebelión encabezada por Heriberto Taintimiano. En el año 1040, dicho arzobispo se reconcilió con el Sacro Imperio Romano Germánico, algo que obligó a Benedicto a revocar la excomunión de su opositor. Después, en aquel mismo año, el pontífice viajó hasta la ciudad francesa de Marsella, celebrándose allí un concilio local donde se proclamó la tregua de Dios, que sería un movimiento pacifista dentro de la Iglesia Católica. Algunas crónicas de la época describieron a Benedicto como un joven valiente que demostró una gran audacia y firmeza durante su primer mandato. Él ordenó celebrar 2 sínodos, donde se restablecieron el orden de los cargos eclesiásticos y donde condenó a los obispos simonistas, además de que intentó mediar entre las 2 facciones enfrentadas que existían dentro de la Iglesia y de la nobleza romana. Pese a ser descrito por algunas crónicas como un hombre valiente y audaz, Benedicto también sería visto por sus opositores como un hombre violento, cruel y juerguista, que era amante de los placeres de la vida y de todos los vicios. Incluso sería acusado de haber cometido actos de sodomía. Según se contó en su tiempo, Benedicto solía mantener encuentros íntimos e incluso grupales tanto con mujeres como con hombres, llegando a celebrar grandes bacanales dentro del Palacio de Letrán, donde incluso participaron algunos miembros de la nobleza y del clero romano. Es más, se dice que mantuvo relaciones con diferentes parientes suyos, cometiendo así incesto. El pontífice se volvió un hombre muy codicioso, llegando a vender incluso objetos y reliquias sagradas de la Iglesia a cambio de grandísimas sumas de dinero. El Papa también llevaría a cabo una serie de chantajes contra distintos hombres de poder de Roma, ya fuesen nobles o miembros del clero, logrando así hacerse con sus reliquias o recibiendo toda clase de favores por parte de estos. Según los rumores de la época, el pontífice empezó a rodearse de una serie de extraños personajes que destacaban por su maldad, por su gran codicia y por ser muy viciosos, convirtiéndose estos en sus continuos acompañantes y en sus consejeros. Incluso se rodeó de una serie de eclesiásticos que, como él, eran grandes juerguistas y que llevaban una vida derrochadora, animando así al Papa a seguir llevando aquella clase de vida escandalosa y desenfrenada. Ante aquel estilo de vida, Benedicto fue expulsado brevemente de la ciudad de Roma en el año 1036, pero gracias a la ayuda del emperador Conrado II, logró regresar a dicha ciudad, tras producirse las destituciones de los obispos que eran contrarios a la figura del pontífice. Pese a haberse producido aquella breve expulsión, Benedicto no cambió de estilo de vida, continuando así con su vida escandalosa y desenfrenada, algo que ocasionó que en el año 1044 Benedicto IX se viese forzado a huir de Roma ante el surgimiento de una revuelta popular que se levantó en su contra, viéndose obligado a refugiarse en la fortaleza que su familia mantenía en Monte Cabo, iniciándose así una serie de conflictos entre los partidarios del pontífice y los que se mostraban en contra del poder de la familia Túsculo. Mientras Benedicto se refugiaba en dicho lugar, el Papa Silvestre III fue nombrado como el nuevo pontífice, un cargo que sería comprado por la familia del nuevo Papa, los Crescenzi, que lideraban el bando antitusculano.
El pontificado de Silvestre III duró apenas 2 meses, siendo este expulsado del trono papal por la familia Túsculo, convirtiéndose de nuevo Benedicto en pontífice gracias a la ayuda de sus hermanos, del clero y de la nobleza local, los cuales consiguieron traerle de vuelta a la ciudad de Roma. El segundo pontificado de Benedicto IX también acabaría durando muy poco, ya que apenas un mes después de haber recuperado el papado, este decidió abdicar para poder casarse con una prima suya, algo que pilló a muchos por sorpresa, pendiendo así el cargo de pontífice al Papa Gregorio VI, recibiendo así una gran suma de dinero por parte de este. Benedicto se acabaría arrepintiendo de la decisión que había tomado de abandonar el papado para casarse, debido a que su prima rechazó su propuesta matrimonial. Tras aquel rechazo, Benedicto regresó a la ciudad de Roma para deponer a su sucesor, el Papa Gregorio VI, intentando así dañar la buena imagen que éste tenía tras acusarle de simonía, es decir, de comprar un cargo eclesiástico, una acusación que acabaría salpicando también al expontífice Silvestre III. Mientras aquellas tensiones dentro de la Iglesia Católica iban a más, el emperador Enrique III del Sacro Imperio Romano Germánico quería establecer una serie de reformas dentro de la Iglesia, así que aprovechó aquellos conflictos para convocar el concilio de Sutri, donde Benedicto no llegó a comparecer. En cambio, los pontífices Silvestre III y Gregorio VI tuvieron que testificar ante el emperador y admitir su culpa, siendo el Papa Gregorio destituido de su cargo como pontífice. Tras producirse la destitución de Gregorio VI, Benedicto se apresuró para reclamar el trono papal, pero el emperador Enrique III decidió elegir él mismo al nuevo pontífice, nombrando a Clemente II como el nuevo Papa de Roma, aunque éste murió tan solo 9 meses después de su nombramiento a causa de unas fiebres. Así que ante esta muerte, Benedicto aprovechó la ausencia del emperador Enrique III para sentarse de nuevo en el trono papal, iniciándose así su tercer mandato. Pese a ocupar el trono papal, el emperador Enrique III decidió nombrar a un nuevo pontífice, convirtiéndose así Dámaso II en el nuevo Papa de Roma. En un principio, Benedicto se resistió a abandonar el trono papal, manteniéndolo así bajo su poder hasta que el Papa Dámaso II llegó a la ciudad de Roma junto a sus escoltas, algo que ocasionó que Benedicto se refugiase en distintas fortalezas italianas, mientras Dámaso II asumía el control del papado. Cuando el nuevo pontífice se sentó en el trono papal, este ordenó excomulgar a Benedicto y le acusó de simonía, aunque el expapa se negó a responder ante tales acusaciones y no aceptó nunca su excomunión. El mandato de Dámaso II tan solo duró 23 días a causa de la malaria que padecía, siendo así sustituido por el Papa León IX. Benedicto aún ansiaba el apoderarse del trono papal. Por esa razón se mostró en contra del nuevo pontífice y le declaró la guerra, algo que ocasionó que el Papa León IX le volviese a excomulgar. Tras esto, Benedicto dejó de aparecer en las crónicas de la época. Tan solo se sabe que tras su enfrentamiento contra León IX, él se convirtió en monje del monasterio de San Basilio de Grottaferrata, llevándose una vida tranquila y apartada, viviendo lo suficiente como para enterarse de la muerte de su rival, el Papa León IX, siendo este sucedido por el Papa Víctor II. Se desconoce cómo fue la vida de Benedicto tras sus enfrentamientos contra León IX. Tan solo se sabe que él volvió a portar el nombre de Teofilacto y que hizo en el año 1055 una donación junto a sus hermanos a la Basílica de los Santos Cosme y Damián de Roma.
Teofilacto acabaría falleciendo poco después de entregar tal donativo, falleciendo así el 18 de septiembre del año 1055, cuando tenía alrededor de 43 años de edad, en la ciudad de Grottaferrata, en Italia. Tras perder el papado, la familia Túsculo seguiría ambicionando el trono papal, siendo su sobrino Juan elegido como el nuevo papa en el año 1058 bajo el nombre de Benedicto X, aunque éste acabaría siendo considerado como un antipapa. Los restos mortales de Teofilacto descansan en la abadía de Santa María de Grottaferrata, en Italia. Benedicto IX es un personaje un tanto escandaloso que pasó a la historia no solo por ser uno de los papas más jóvenes de la historia, sino por la vida desenfrenada que llevó, ya que fue amante de todos los placeres de la vida y de toda clase de vicios, siendo por ello conocido como uno de los peores papas de la historia, además de que ocupó el trono papal hasta en 3 ocasiones distintas. La actitud de Benedicto no es defendible, pero si realmente asumió el poder del papado cuando era tan solo un adolescente, se vería de golpe con toda clase de riquezas, con un gran poder y una serie de influencias no muy aconsejables, algo que puede ocasionar que una persona predispuesta a llevar una vida escandalosa y descontrolada acaba siguiendo por el mal camino. Pese a ser Benedicto conocido como el papa más joven de la historia, esta afirmación puede ser incorrecta, ya que no se sabe a ciencia cierta si realmente lo fue, ya que hay distintas versiones sobre qué edad tenía exactamente cuando ocupó el trono papal, debido a que si tenía más de 20 años de edad cuando se convirtió en papa, algo que defienden algunos historiadores, es posible que tal vez el papa más joven de la historia fuese Juan XII, quien sí hay constancia de que ocupó el trono papal cuando tenía entre 17 y 18 años de edad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Benedicto IX. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y cuál creéis, bajo vuestra opinión, que fueron los peores papas de la historia. Y con esto me despido. Hasta la próxima.